Hermanos, Dios les bendiga. Vamos a empezar el día de hoy y vamos a hablar, hermanos, una doctrina y vamos a hablar de la fe. Vamos a hablar de la doctrina de la fe. ¿Ok, hermanos? Vámonos ahí a Hechos 20:21. Hechos 20:21. Hechos 20:21. Fíjese lo que dice ahí, hermano. Dice, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a hablar, hermanos, esta doctrina tan importante de la fe. La Biblia nos dice también, hermanos, en Hebreos 11:6. Vamos ahí, hermanos, para que lo vean. Vamos ahí a Hebreos 11:6. Fíjese lo que dice. Hebreos 11:6. Y vamos ahí, hermanos, a empezar con estos dos versículos. 11:6. Fíjese lo que dice. Dice, pero sin fe es imposible que agradar a Dios. Es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que creer en nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que creer en Dios. Y no solamente eso, sino que tenemos, como dice ahí, hermanos, que si nos vamos a acercar a pedirle algo, si nos vamos a acercar a hablar con Él, necesitamos acercarnos sabiendo que hay Dios, sabiendo que está Él ahí escuchándonos. ¿Ok, hermanos? Y esa es una de las razones, hermanos, que muchos pierden la fe, porque a veces se ora, pero se ora sin fe. Se ora solamente por rutina o se pide, o se viene a la iglesia solamente por costumbre, pero en sí no tienen la fe de que Jesucristo, o realmente no creen que Jesucristo está en medio de nosotros cuando estamos congregados aquí. ¿Ok, hermanos? Entonces la fe es importante. Dice aquí que la fe, sin la fe es imposible agradar a Dios. ¿Ok? Entonces todo, hermanos, todo va alrededor de la fe. El cristiano debe vivir una vida de fe. ¿Ok? De fe. Si hacemos una obra, tiene que ser sabiendo que nuestro Dios es galardonador o recompensador de lo que nosotros hacemos. ¿Okay? No tenemos que hacer cosas por los hombres, no tenemos que hacer nada por la otra persona, sino cuando nos hacemos una obra, nosotros para Dios, es para Dios. Dice la Biblia que Él nos recompensará y Él es galardonador, ¿okay? De los que le buscan. Entonces, hermanos, si nosotros queremos que Dios se agrade de nosotros, tenemos que ir aumentando nuestra fe. Y sabemos, hermano, de que la fe no se aumenta solamente, hermanos, por decir que usted cree en Dios o que yo creo en Dios. La fe no se aumenta de esa manera. La fe se aumenta, hermanos, por medio de la palabra de Dios. ¿Okay? Por el oír la palabra de Dios. Dice la Biblia, hermanos, que la fe que viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Entonces, hermanos, si queremos aumentar nuestra fe, debemos estar constantemente escuchando la palabra de Dios. Y nosotros la escuchamos ¿dónde? En la iglesia. La escuchamos en la iglesia. Hermanos, nosotros como pastores, hermanos, o líderes en la iglesia, hermanos, nosotros no inventamos la iglesia. No inventamos solamente para enfadar a la gente y que se venga a la iglesia. No lo hicimos nosotros, hermanos. La Biblia dice que Cristo fue el que fundó su iglesia. Entonces Cristo fue el que la hizo, Cristo fue el que lo reunió, entonces Cristo fue el que murió por la iglesia. Entonces, hermanos, y la iglesia, la palabra iglesia, hermanos, es la congregación de creyentes bautizados, ¿okay? Creyentes salvos, reunidos. El propósito de aprender y saber y conocer, hermanos, lo que Dios quiere para nuestras vidas, ¿okay? De acuerdo a su palabra. Entonces, ¿cómo aumentamos nuestra fe? La aumentamos por medio de escuchar la palabra de Dios. ¿Ok, hermanos? Y eso se hace aquí en la iglesia. ¿Okay? Vamos a orar. Samuelito, ¿puedes orar, hijo, para este servicio? ¿O para este estudio bíblico? Señor, te damos gracias por este día de que nos has dado de vida, Señor. Y gracias por este día de que usted trajo a los hermanos aquí, Señor. Y de que este servicio es un buen servicio, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Entonces, hermanos, la fe es tan importante para crecer. Pero también déjenme decirle, hermanos, que si no hay fe, no hay salvación. Al principio estoy hablando, hermanos, de que si no hay fe en el Señor Jesucristo, primeramente no hay salvación. ¿Okay? Si no hay fe, no hay salvación.
Ahora, cuando nosotros ya somos salvos, hermanos, y nos congregamos, venimos a la iglesia, ¿cómo aumentamos esa fe? La aumentamos por medio de la palabra de Dios, hermanos, ¿ok? La palabra de Dios. Vamos a ir, hermanos, a Marcos 11:24. Vamos a ir a Marcos 11:24. Y ahora, hermanos, estamos estudiando cerca de la fe. ¿Ok, hermanos? De la fe. Dice la Biblia, hermanos, en Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos, ¿por medio de qué? De la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. ¿Ok, hermanos? La fe es tan importante para salvación, hermanos, que sin ella uno no puede ser salvo. ¿Ok? Y ya cuando Dios, hermanos, nos da esa fe de creer en Él, esa fe, hermanos, de seguir adelante, entonces, o de salvación, entonces Él ya, hermanos, nos sigue aumentando nuestra fe por medio de la Escritura, por medio de conocer su palabra. Hermanos, qué tan importante es la fe, hermanos. Marcos, hermanos, 11:24. Marcos 11:24. Fíjese lo que dice, hermanos. Marcos 11:24. Dice, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis. ¿Y os qué? Y os vendrá. ¿Ok, hermanos? Es necesario cuando oremos, hermanos, que creed, que pidamos con fe. ¿Ok? Y sabemos, hermanos, que cuando pedimos nosotros con fe, sabemos que vamos a pedir bien. Sabemos que no vamos a pedir, hermanos, para nuestros propios deleites, sino va a ser contestada la oración según la voluntad de Dios. ¿Okay? De acuerdo a la fe. Entonces, por eso es importante, hermanos, que nosotros conozcamos más de la palabra de Dios, vengamos y nos congregamos y aumentemos nuestra fe, porque así pedimos bien. Y así, hermanos, no vamos a andar pidiendo cosas que no están bien. ¿Ok, hermanos? Ahora, fíjese en 1 de Juan 5:4. 1 de Juan 5:4. Fíjese lo que dice ahí, hermanos. 1 de Juan 5:4. Disculpe, hermanos, no traje mis lentes. 1 de Juan 1:4. Fíjese lo que dice ahí, hermanos. 1 de Juan 5:4. Disculpe, hermanos. 5:4. Fíjese lo que dice ahí, hermanos. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios, ¿qué dice? Vence el mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Nuestra qué? Fe. Nuestra fe, hermanos. Fíjese, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Cuál es la victoria? Nuestra fe. Nuestra fe. Nuestra fe, hermanos, es lo que va a vencer. Nuestra fe, hermanos, nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo, nuestra fe en Dios, hermanos, es lo que va a vencer nuestras tribulaciones, es la que nos va a ayudar a pasar por medio de los problemas victoriosamente. Entonces, hermanos, si nosotros queremos vencer al mundo, vencer en nosotros, no caer en las mismas costumbres del mundo, entonces nosotros, hermanos, hemos vencido por medio de la fe. Si no hay fe, no podemos vencer. Si realmente no creemos que Dios nos está mirando y que está ahí con nosotros en todo lugar, entonces, hermano, no tenemos ningún temor. Entonces, por eso caemos en tentación, porque decimos, nadie nos está viendo. Como nadie nos está viendo, entonces caemos en tentación. Pero cuando nuestra fe, hermanos, está puesta en nuestro Señor y sabemos que Él nos está mirando, entonces no caemos, hermanos. Él nos guarda porque sabemos que Él está ahí con nosotros. Si, por ejemplo, hermanos, si mi hijo no estoy yo y mi esposa, su mamá no está ahí, y él piensa hacer una travesura, la va a querer hacer con más facilidad, porque él sabe que no lo estamos mirando. Pero si su fe, hermanos, es aumentada y él tiene su fe puesta en nuestro Señor Jesucristo, él sabe que está mal, y agarra esa convicción, porque sabe que Dios lo está mirando. Por eso, hermanos, cada cosa que nosotros hagamos, hermanos, hagamos agradando a nuestro Señor. Agradámonos a Él, hermanos, porque Él mira nuestra mente, Él mira nuestra forma de vestir, Él mira nuestra forma de caminar, Él mira toda nuestra forma, hermanos, y sabe Él si le estamos agradando a Él con lo mejor que nosotros tenemos. ¿Ok, hermanos? Entonces la fe es importante. ¿Quiere tener victoria? Hay que aumentar la fe. ¿Ok? Tener victoria tras victoria es por medio de la fe.
Ok, hermanos, vamos ahí a Romanos 14, 23. Vamos ahí a Romanos 14, 23. ¿Lo tienen? Fíjense lo que dice, hermanos. Romanos 14, 23. Dice, pero, bueno, vamos a ver desde el 22. Dice, ¿tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe, ¿es qué? Es pecado. Imagínense, hermanos, todo lo que no proviene por fe es pecado. Y un ejemplo, voy a dar un ejemplo, hermanos. Cuando me regalan algo, hermanos, una comida o algo, y yo no sé de dónde viene esa comida, y yo tengo una duda de dónde viene esa comida, y digo, híjole, ¿estará limpia o algo así? Y tengo esas dudas, hermanos. ¿Usted cree que como a gusto? Tiene que, no come a gusto, pero tenemos que confiar en Dios, bendecirla para que vaya limpia. Así es, claro que sí, tenemos que comer con acción de gracias para que Dios la purifique. Por eso siempre, hermanos, cuando oramos antes de comer, que Dios la purifique. Pero, hermanos, aún así, si oro, pero aún así sigo con duda, no como a gusto. No como a gusto. Es lo mismo, hermanos, cuando una persona, hermanos, le falta fe, nunca va a estar a gusto. Constantemente va a tomar malas decisiones, porque no tienes fe en su Dios. No tiene fe en que Dios lo va a sacar. No tiene fe en que Dios está por medio de la tribulación caminando con nosotros. No tiene la fe de que Dios va a proveer. Entonces vive en constante miedo. Y eso, hermanos, es pecado. Porque no estamos confiando en nuestro Señor. ¿Ok, hermanos? Dice ahí Romanos 14, 23. Dice, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. ¿Okay, hermanos? Todo lo que no proviene de fe. Y claro, hermanos, nuestra fe es la fe en Dios, nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. No estoy hablando, hermanos, de tener una fe ciega, de que voy a comer nomás por comer. ¿Okay? Tengo que confiar en el que realmente purifica, en el que realmente nos cuida, en el autor y consumador de la fe, que es ¿quién? Jesucristo. ¿Okay? Él es el autor y Él es el consumador también de nuestra fe. ¿Okay? Él la da, hermanos, y nosotros nos aumentamos por medio de oír la palabra de Dios. ¿Okay? ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿Hay algo que alguien quiere preguntar acerca de la fe? ¿Nada? ¿Todo está quedando bien? ¿Quedando claro, hermanos? ¿Okay? Es importante, hermanos, la fe. Muchas personas, hermanos, se desvían o dejan de venir a la iglesia o ya no vienen más. ¿Por qué? Porque les faltó fe. ¿Fe en la iglesia? No. Fe en que Dios iba a hablar en la iglesia. Fe en que Dios, hermanos, tenía algo para ellos. ¿Ok, hermanos? Ahora, ¿qué es la fe, hermano? La fe es la confianza puesta en Cristo como Salvador. Esa es la fe con la que empezamos. Es una fe, hermanos, que Dios mismo nos da. Él mismo, hermano, nos da la fe. Él mismo nos abre los ojos para ver nuestro pecado, para ver que somos pecadores, para ver, hermanos, para alcanzar a ver el gran sacrificio que hizo su Hijo Jesucristo. Para eso nos abre los ojos, para ver a su Hijo. Y cuando lo abremos, hermanos, y Él quiere darnos esa fe, nosotros ahí está si decidimos creer o no creer en eso, o creer en Él, o en esa fe puesta en Cristo. Entonces, hermanos, Él nos abre la luz por un tiempecito para que nosotros veamos la verdad y podamos decidir y podamos, hermanos, arrepentirnos. La palabra arrepentirse, hermanos, es darle espalda. Darle espalda, hermanos, a todo lo que nosotros posiblemente hemos creído fuera de Cristo. Si nosotros hemos creído en imágenes, si nosotros hemos creído en otros dioses, en otras personas incluso, hermanos, y no en Cristo, entonces Dios
nos dice que nos arrepintamos de eso. O sea, no miremos atrás a eso, volteemos completamente para voltear solamente a Jesús. Entonces dejamos todo, dejamos nuestros dioses, dejamos todo, hermanos, allá atrás, para solamente confiar en Jesús. Eso es arrepentimiento, hermanos. Y a consecuencia de eso, hermanos, nuestros pecados son perdonados, porque Cristo los perdona. Entonces el arrepentimiento, hermanos, y la fe, a consecuencia de esas dos cosas, nuestros pecados son perdonados. ¿Ok? Deje la incredulidad a un lado. El arrepentimiento también, hermanos, es cuando uno deja la incredulidad y ahora cree. Antes no creía en Cristo, antes no creía que Él era el Hijo de Dios, antes no creía que podía alguien salvar mis pecados, pero ahora ya no creo eso. Ahora me arrepentí y ahora yo creo en que Cristo lavó mis pecados, yo creo que Cristo es el Salvador, yo creo que Él murió en la cruz del Calvario por mis pecados. Y a consecuencia de eso, hermanos, nosotros somos limpiados de pecado. ¿Ok, hermanos? Es voltear hacia Cristo. Y la fe, hermanos, bien, es nuestra confianza, hermanos, puesta en Cristo como Salvador. ¿Ok? No puede haber arrepentimiento sin fe o fe sin arrepentimiento. ¿Ok? Las dos van juntas para salvación. ¿Ok, hermanos? La fe, hermanos, que nos salva significa que confiamos en Cristo Jesús para salvar nuestra alma. ¿Ok? Ahora, hermanos, vamos a ir, hermanos. La Biblia habla mucho de creer, de la palabra creer, que es igual que la fe. ¿Ok, hermanos? Y nuestra fe debe tener obras. Nuestra fe, hermanos, debe tener fruto. ¿Ok? Dijo Juan el Bautista, dice, haced frutos dignos ¿de qué? De arrepentimiento. O sea, muéstrame tu fe, es lo que está diciendo. Bautízate, es lo que había dicho. Entonces, él hermano, estaba ahí bautizando y dice que la gente que estaba ahí, hermanos, alrededor escuchando, listos para bautizarse, dijo que hicieran, que mostraran los frutos del arrepentimiento. En otras palabras, hermanos, que mostraran su fe por el medio del hecho o por el hecho de bautizarse. Eso comprobaba o eso daba el fruto de su verdadero arrepentimiento. Cuando una persona, hermanos, es salva y quiere seguir a Jesucristo y se arrepiente, hermanos, y dices, y Señor, antes no estaba completamente en ti, no creía totalmente en ti, pero ahora yo creo en ti, Señor. Y luego yo le digo a una persona, bueno, ahora puedes bautizarte. Y la persona dice, no, ahorita no, porque no conozco mucho de Jesucristo. Entonces no está mostrando el fruto del verdadero arrepentimiento. Si yo me arrepiento, hermanos, y tengo fe para el Señor Jesucristo, y yo sé, hermanos, que debo obedecerle a Él, y no hago frutos, no hay fruto de mi fe, no hay fruto de mi arrepentimiento, hermanos, entonces están como los demonios, hermanos, que dicen que ellos también creen y tiemblan. Entonces, si nuestra fe, hermanos, nuestra fe debe llevar obras. Nuestra fe, hermanos, nuestro arrepentimiento debe llevar una consecuencia de un fruto de lo cual nos hemos arrepentido. Y eso es la fe, hermanos. Nuestra fe real es la que produce obras. Nosotros no somos salvos por obras, pero por causa de nuestro arrepentimiento y nuestra fe, ¿hacemos qué? Obras. Y hacemos obras correctas porque estamos haciendo obras en la fe en Cristo, que es el autor, que es el mediador, es la persona correcta en lo cual estamos haciendo obras. Si nosotros hacemos obras, hermanos, nos arrepentimos de algo y hacemos obras, pero en realidad no creemos en el Señor Jesucristo, entonces estamos haciendo obras para otras cosas, o para otras personas, o para otras imágenes. Pero realmente, hermanos, no tenemos la fe verdadera que viene siendo nuestro Señor Jesucristo. Y si tenemos nosotros, hermanos, la fe verdadera, entonces debemos hacer obras verdaderas. Obras que eternas. Obras que solamente provienen de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra fuente, hermanos, nuestro cuerpo y nuestra fuente, hermanos, debe salir agua dulce.
No puede, hermanos, de una fuente salir agua dulce y agua amarga. Si tenemos fe, hermanos, en la persona correcta, entonces debe salir, hermanos. Debe fluir de la fuente. Aguas, hermanos, aguas dulces, aguas de vida. Pero solamente eso lo produce la fe, hermanos. ¿Ok? Solamente eso produce la fe. Ahora, vamos a ir, hermanos, a Juan 3:16. Juan 3:16. Fíjense lo que dice ahí, hermanos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él ¿qué? Que en él cree. Todo aquel que en él ponga su fe. Usted va a ir allá afuera, hermanos, y va a encontrar que mucha gente dice, yo creo en Dios, yo creo en Dios, yo creo en Dios. Pero ¿cuál Dios es el que está creyendo? ¿En cuál Dios han puesto su fe? Aquí dice la Biblia, hermanos, que porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en la persona correcta. No ha creído en el nombre ¿de qué? Del unigénito Hijo de Dios. No ha creído en el Hijo de Dios, no ha creído en el Señor Jesucristo. Y si hemos creído en Cristo, hermanos, y si hemos creído en Dios, entonces las obras de Dios, las obras de nuestro Señor Jesucristo van a fluir, van a salir. Pero no van a salir, hermanos, si nosotros seguimos de inmaduros, hermanos, no madurando en la Escritura, no madurando en la palabra de Dios. Y vamos a seguir, hermanos, con falta de fe y continuamente vamos a pecar y tomar malas decisiones y hacer pecados, hermanos, porque la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. También dice la Biblia, hermanos, que el que tiene victoria, que el que ya venció el mundo, hermanos, es por la fe. Entonces, hermanos, y si toman decisiones malas y hacen todo eso, es por causa, hermanos, de no alimentarse por medio de la palabra de Dios para aumentar su fe. Dios proveerá. Dios abrirá el camino, hermanos. Dios no está en contra, hermanos, de muchas cosas que nosotros queremos tener. Un buen trabajo. Dios no está de desacuerdo con un buen trabajo, hermanos. Dios está de acuerdo, pero que sea el trabajo correcto. Y aún en ese trabajo, hermanos, aunque pongamos a Dios siempre primero, en ese trabajo, aunque paguen poco, le van a aumentar y van a aumentar y va a tener esa paz. ¿Por qué? Porque Dios le va a bendecir, porque puso a Dios primero, porque usted ha confiado en Él, porque usted ha tenido fe en Él. Vamos a ir, hermanos, a Juan 5:24. Juan 5:24. Dice ahí, hermanos, de cierto os digo, el que ¿qué? El que oye mi palabra, fíjese, oye mi palabra y cree a que me envió, ¿tiene qué? Vida eterna. Es por eso, hermanos, hay que oír la palabra. Porque si no oímos la palabra, de todo vamos a creer. ¿Creer en qué? En otras cosas que oigamos. Dice la Biblia aquí, hermanos, que el que de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió. ¿Okay? Dice, el que oye mi palabra. Mi palabra. No dice ahí, hermanos, el que oye una palabra ya de aquel, una palabra de aquel, una palabra de esto, una tradición de acá. No, la Biblia dice el que oye mi palabra, el que oye la palabra de Jesús. Y luego dice, y cree al que me envió. Y cree a Dios, Padre, que envió su Hijo para sacrificar su vida por nosotros. Y crea que me envió, dice, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Dice, de cierto os digo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer ¿qué? Juicio, por cuanto es el Hijo del hombre. Entonces Dios es la autoridad, hermanos. Nuestro Señor Jesucristo
Se le fue dado toda la autoridad. Debemos confiar, hermanos, en Él. Debemos creer en Él. Tenemos que creer, hermanos, que Él murió en nuestro lugar, recibiendo el castigo por los pecados de nosotros. Vamos allá a 1 Corintios, hermanos, 15. 1 Corintios 15. 1 Corintios 15. Hermanos, nosotros debemos aumentar nuestra fe, hermanos. Debemos constantemente vivir la vida cristiana. Cuando digo la vida cristiana es cuando usted está viviendo la vida cristiana en gozo, cuando usted está viviendo la vida cristiana en paz, entonces es porque usted tiene fe. Porque la vida cristiana, hermanos, no es para vivirse en amargura, no es para vivirse en miedo, en dolor, en cosas así, hermanos. Inseguridades, que si es izquierda o derecha. No, hermanos, la vida cristiana, cuando nosotros vamos aumentando la fe, es para que la vivamos en abundancia. Cristo mismo, hermano, nos dice que vivamos esa vida, la vida abundante, la vida en Él. Poniendo todas nuestras cargas, todo el peso de nosotros, hermanos, poniéndonos en Él. Y Él llevará nuestras cargas. Pero si no tenemos fe, hermanos, que Él hará eso, entonces no pondríamos nuestras cargas sobre Él. Trataríamos nosotros, hermanos, llevar nuestras propias cargas y tomar decisiones por nosotros mismos con esas cargas. Cuando una persona, hermanos, tiene una carga, un costal pesado, apenas lo puede, llega allá a la esquina y hay alguien allá, y usted está caminando y ya se le están temblando las rodillas, y usted ya llega allá y mira a una persona ahí. Usted luego va a decir, o mira varias personas, mira varias personas, y usted llega allá, entonces usted va a mirar y va a decir, ay, ayúdeme, ¿verdad? Quítame ayúdame con esta carga. Y de todas esas personas, hermanos, si hay todas personas, usted va a agarrar al que sea, va a decir, no, pues alguien ayúdeme, ¿no? Ayúdeme a llevar esta carga, ayúdeme, porque está bien pesado. Y va a escoger al cualquiera. Lo que quiere decir con esto, hermanos, es que cuando nosotros llevamos una carga, no nomás queremos tirar la carga, no se la damos a la persona correcta. No tomamos decisiones correctas. ¿Por qué? Porque estamos tan pesados que queremos salir del problema y se la damos a quien sea. En otras palabras, tomamos cualquier decisión. Nos endeudamos. Ay, mi carga es tan pesada y llega y mira usted y ahí está donde prestan dinero y corre a donde le prestan dinero. Porque usted tiene una carga tan pesada que no puede y al primero que mira, sea quien sea, es donde la quiere descargar. Pero cuando dejamos esa carga a Cristo, hermanos, y le pedimos y tenemos fe en Él, entonces nosotros dejamos la carga en Él y seguimos caminando, esperando en la ayuda correcta. Como no está pesada nuestra carga, entonces podemos esperar para que Dios nos ayude en la decisión correcta que vayamos a tomar. Si yo no tengo carga, si yo sé que Cristo me va a ayudar y miro un lugar de préstamo, digo, no me voy a encharcar. ¿Por qué? Porque no estoy cargando nada pesado. No, mejor hay que esperar en Dios. Dios va a proveer un trabajito, Dios va a proveer de una manera, pero Él va a proveer. Esa es la fe, hermanos. La fe nos ayuda a nosotros, hermanos, no a escoger cualquier cosa. ¿Sí me entienden, hermanos, de la carga? ¿Sí entendieron eso? La queremos soltar rápido. Al primero, soltarla ahí rápido. Porque ya no aguantamos. Cuando le entregamos las cargas a Dios es muy bonito. No confiamos en Él. Hay paz, hay tranquilidad, hay todo. Así es. Porque ya podemos tomar una decisión sin carga. Ándale, apúrate que ya lo tengo hasta el cuello. No. Ya podemos tomar decisiones con tiempo. Y eso es lo que provoca, hermanos, la fe. La fe produce ¿qué? Paciencia.
Paciencia. Entonces nos da paciencia. ¿Usted cree, hermanos, que, hermano Joel, si usted está cargando una de estas grandes, hermanos, de pesado y me dice, ayúdame para cargarlo, y yo te digo, ten paciencia. No, ¿cuál ten paciencia? A ver, cárgalo tú. Pero cuando deja la carga de Jesús, cuando dice, yo ni siquiera me voy a cargar. No, hay que levantar ese costal. Yo ni lo voy a cargar. Jesucristo lo va a cargar por mí, porque Él prometió que lo cargaría. Yo no lo voy a cargar, yo voy a esperar en Él. Yo voy a esperar que Él me ayude a tomar la decisión correcta. Pero ya no estoy todo cargado, tomando malas decisiones, hermanos. Porque cuando uno está cargado, hermanos, toma malas decisiones. Dicen, tú ayúdame mejor, y la deja ahí tirada. Porque está cargado. Tenemos que tomar decisiones correctas, hermanos, con tiempo, en fe en nuestro Señor Jesucristo. Quita la presión, quita el enojo, quita la amargura. Hermanos, cuando una persona tiene presiones, se enoja fácilmente, ¿verdad? Se molesta fácilmente. Yo sé, hermanos, cuando yo tengo presiones, me puedo molestar fácilmente. Pero solamente tengo dos presiones yo, que me hacen molestar. Una presión chiquita y una presión más grande. ¿Cuatro? ¿Yo? ¿Cuáles son? Oh, eso sí es cierto. La Mini. Hay que limpiar la casa Mini, ya me estoy acordando. A la ratita. A la Roxy. También. Entonces, hermanos, vamos allá a Romanos 10:9, hermanos. Romanos 10:9. Romanos 10:9. ¿Lo tienen? Vamos a verles del 8. Dice, mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Fíjese, ¿cuál es la palabra de fe que estaba predicando el apóstol Pablo? ¿Cuál era? Ahí viene a continuación. Dice, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿serás qué? Serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa ¿para qué? Para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. No será avergonzado. Hermanos, entonces, hermanos, nosotros debemos creer que Él vino, murió, resucitó al tercer día. Y hermanos, Él volverá por nosotros. Y esa es la fe que nos ayuda a seguir adelante. Que sabemos. Cuando estamos enfermos, hermanos, cuando tenemos algo crónico, una enfermedad crónica, cuando tenemos este tipo de cosas, hermanos, dolencias, ¿sabe qué nos conforta? De no cargar ese peso de mi enfermedad. Sabiendo que Cristo va a regresar. Que Cristo va a venir en el arrebatamiento. Que Cristo va a venir por su iglesia. Eso me conforta a mí porque mi dolor no es para siempre. Su dolor no es para siempre, hermanos. La fe le va a ayudar. Yo cuando estaba trabajando, hermano, en esta compañía, una noche creo no había dormido y me sentía mal, hermanos. Estaba ahí en el trabajo y había mucho trabajo. ¿Y sabe lo que me consoló? Algún día yo no voy a estar sintiendo estas dolencias y desvelos y todo esto. Un día voy a estar con mi Señor. Y eso me confortó porque no es para siempre, hermanos. Mis dolores, mis dolencias, mis enfermedades crónicas, todo eso no es para siempre, hermanos. Aún las personas, hermanos, que tienen cáncer, que tienen cualquier padecimiento así crónico, hermanos, aún así hay esperanza para ellos. No están asustados ¿y qué va a pasar? No, dice, muy pronto voy a ver a mi Señor. Tienen esa confianza. Eso es la fe, hermanos. Ahora, vamos a ir último, hermanos, Juan 1:11. Juan 1:11. ¿No tiene, hermanos? Ahí está.
Usted le dice a una persona, hágale una pregunta a una persona, ¿usted ha recibido al Señor Jesucristo? Y si le dice, pues no sé cómo es eso de recibirle. Entonces usted diga, entonces usted no es salvo. Véngase, le quiero compartirle las buenas nuevas. Quiero compartirle el Evangelio. Para dar una oportunidad de que conozca el Evangelio y usted pueda también recibirle. Y para la otra que le pregunten, usted ya sabe, cuando le digan, ¿usted ya recibió a Jesús? Usted diga, sí, ya le recibí. ¿Ok? Vamos a enseñar a la gente, hermanos, que recibir. Hay gente que va a mi puerta, hermanos, que dice, ¿qué es eso de recibirle? Ah, es que usted no es salvo. Por eso. ¿Y cómo usted sabe que no soy salvo? Usted no es Dios. No, pues la palabra dice. La palabra dice. ¿Pero dónde dice que hay que recibirle? La Biblia no dice, la palabra de Dios no dice que hay que recibirle. ¿Qué es eso de recibirle? Bueno, vamos ahí, hermanos. Juan 1:12 o 1:11. ¿Lo tienen? Nos dice, a los suyos vino. ¿Y los suyos no le qué? No le recibieron. Mas a todos los que qué? Le recibieron. A los que creen, fíjese, a los que creen en su nombre. Les dio potestad de qué? De ser hechos hijos de Dios. Les dio esa potestad, hermanos, de ser hechos hijos de Dios. ¿Okay? Todo lo que le recibimos a Él, a los que creemos en su nombre, hermanos. Porque sabemos, hermanos, no solamente es creer, oh Jesucristo. No, hermanos, en creer en su nombre significa creer en su autoridad, en lo que Él le dijo a los discípulos. Le dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Todo derecho, todo decreto, toda autoridad. Eso quiere decir, hermanos, cuando yo le recibo a Jesús, cuando yo creo en el nombre de Jesucristo, estoy diciendo que su sacrificio es lo único que me puede salvar. Es el único que me puede ayudar. Es el único que va a estar conmigo día y noche hasta que, por la eternidad. Él es el único que me puede quitar frustraciones de encima. Él es el único, hermanos, que me puede ayudar en mis temores, en mi enfermedad, en mi dolor. En cualquier cosa, mi ansiedad, mi tristeza, todo eso Él me puede dar gozo, Él me puede ayudar. Eso es recibir a Jesús. Creer en Él, tener fe en Él para toda nuestra vida. Pero se va perdiendo la fe, hermanos. Dice la Biblia, hermanos, que Jesús dijo, hallaré fe. Cuando Él venga a la tierra, dice, hallaré fe. ¿Encontrar realmente que vivan para Él? Porque está como las lucecitas, hermanos, que como... miré, no me acuerdo, hermanos, una película animada, como una caricatura. Es película. Y miraba, ahí estaba todo el mundo y se estaban apagando las lucecitas. Yo me imaginé, dije, ¿será que Dios así mira? Que mira a todo el mundo y mira las lucecitas apagándose. Otro que va bajando la luz, va bajando la luz, va bajando. Otro va perdiendo la fe, otro. Y hermanos, diariamente, hermanos, muchas personas están perdiendo la fe. Muchos están perdiendo la fe. Pero es que es difícil tener fe. No es difícil, hermanos. Vengas a la iglesia, escucha palabra de Dios. Y muchos dicen, pues yo puedo leer la Biblia en su casa. Seguro, hermanos. Seguro, hermanos, que cuando una persona no viene a la iglesia, que dice, yo la puedo leer en mi casa. Pregúntese a sí mismo en su corazón si realmente la está leyendo. Pregúntese usted, diga, yo no voy a ir a la iglesia, yo no necesito la iglesia. Dios está en todo lugar, yo puedo estar en mi casa leyéndola. Le reto a que usted en su corazón realmente diario está leyendo la Escritura. ¿Realmente la está leyendo, la está estudiando? Porque si la está leyendo y la está estudiando, usted y yo, hermanos, vendríamos a la iglesia. Entonces, hermanos, nomás es ahí una ayudita. La fe, hermanos, hay que aumentar nuestra fe. La fe se aumenta, hermanos, por escuchar la palabra de Dios. ¿Verdad? Dice, es raro, ¿verdad? Dice aquí escuchar. Dice la fe viene por el escuchar. La fe viene por el leer, ¿no, verdad? Por el oír. Sí, hermanos, hay que leer la Biblia, claro que sí.
Yo leo, por eso saco estudios, por eso saco bosquejo, por eso saco todo esto. Y claro, hermanos, leo la Biblia, hay que leer la Biblia, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo, hermanos, es que aquí nos está pidiendo que vengamos a escucharla. Que vengamos a escucharla. ¿Ok, hermanos? Y así, hermanos, aumentaremos nuestra fe. ¿Ok, hermanos? Yo aumento mi fe, no solamente por leerla, sino por escucharla. De otros predicadores, otros pastores, de buen testimonio. No cualquier hermano que está ahí, allá afuera. Que Cash Luna, que Joel Austin, el que escucha al hermano Joel. Amen, dice. No, hermanos, que la Benny Hinn. Y todo eso, hermanos, la gente le gusta ser tumbada. Los superpoderes, hermanos, llegan ahí y ellos, hermanos, agarran su saco y le hacen así. Y cae toda la multitud. Y cuando vino Jesús, hermanos, no hizo eso. Lo que hizo Jesús es que levantó lo que ellos habían tirado. Cristo nunca tumbó a nadie, hermanos. Cristo los levantó. Aunque no podían caminar, dijo, levántate. Le dio poder también ahí a sus apóstoles para levantar a personas que se le afirmaran los tobillos y pudiera ya no pedir dinero. Yo imagino en mí, hermanos, que bueno, quién sabe, ¿verdad? Pero sí, hay algunos que dice, híjole, ¿para qué me firmaste los tobillos? Y ahora puedo caminar o voy a tener que trabajar. Mejor me iba mejor pidiendo dinero que se me firmaran los tobillos. Pero hermanos, la única razón por qué él sanó no era porque él pensaba así. Es porque él creyó, porque él tuvo fe. Porque ni un apóstol, hermanos, nadie puede hacer nada si la persona no cree. Aún Cristo dijo, ¿quién me tocó? Dice a la señora del flujo de sangre, ¿quién me tocó? Él sabía quién lo tocó. Porque poder salió. ¿Por qué? Porque esa mujer tenía fe. Y llegaban otros y decían, híjole, si solamente su sombra me tocara. En sí no era la sombra. Era la forma que ellos miraban y la autoridad que miraban sobre el hombre, Jesucristo. Sobre el Salvador del mundo. ¿Cómo lo miramos nosotros a él, hermanos? Solamente, imagínense, solamente su sombra. Solamente Él está en la ciudad. Hermanos, Él está aquí en medio de nosotros. Y no creemos. Ellos que aún su sombra les tocara. El soldado también creyó cuando le dijo que su hijo estaba enfermo. Así es también. Sí, tú nomás créelo, tú nomás dice, solamente di la palabra y sanará. Con lo que tú digas. Con eso. Ahora, si el soldado no hubiera creído, o la persona no hubiera creído y le hubiera dicho, nunca hubiera dicho esto a él. Nunca hubiera dicho con la palabra, nomás di la palabra y con eso sana. No, la fe fue la que lo movió a decir eso. La fe es la que nos motiva a nosotros a venir a la iglesia. La fe es la que nos mantiene tranquilos y nos motiva en seguir adelante siguiendo a nuestro Señor Jesucristo. Esa es la fe, hermanos. Esa es la fe. No perdamos la fe, hermanos. No perdamos la fe. Sigamos adelante. Sigamos orando con fe para que Dios siga, hermanos, ayudándonos. ¿Okay? Y si usted está aquí por San Bernardino, véngase aquí, hermano. Estamos aquí en la iglesia, estamos en San Bernardino, estamos en la 407 West 16 Street, San Bernardino, California, 92405, cuando esté por acá. ¿Sí, hermano Joel? Ok. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar para terminar. Oh Señor, mi Dios, te doy gracias, Padre, por este día, Señor. Gracias, Padre, porque usted nos ayuda por medio de su palabra, Señor, a aumentar nuestra fe, Señor. Oh Padre, gracias, Señor, por la fe que tú has dado. Gracias, Señor, por la fe que proviene de ti, Señor. Porque yo sé que es lo que me ayuda a mí a seguir adelante. Ayúdanos, Padre, a toda la persona, Señor, incluso las que nos están mirando, que puedan, Señor, buscar una iglesia, Señor, y congregarse en un lugar
donde puedan oír la palabra de Dios, donde pueda hablarse de la salvación que es en Cristo Jesús, donde no niegan que Jesucristo es Dios, donde no niegan que el sacrificio es lo único y suficiente para nuestra salvación. Sabemos, Señor, que creemos en ti, Señor, y creemos que tú enviaste a Jesucristo a morir por nuestros pecados, ser ese sacrificio, y que todo ya ha sido consumado. Ya el sacrificio se hizo una sola vez y para siempre. De aquí en adelante ya podemos confiar en ti. Y usted puede recibir esa fe, usted puede tener esa fe en el Señor Jesucristo. Solamente pídale en su corazón. Recíbale en su corazón. Y crea en el Señor Jesucristo. Crea lo que Él vino a hacer en la cruz del Calvario por usted. Arrepiéntase y deje todo lo que creía antes solamente para creer al único y suficiente Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Pídale a Dios, ahí donde esté usted, pídale a Dios. Pídale a Dios no solamente que le salve, sino también que le busque un lugar o que lo dirija a un lugar donde usted puede seguir creciendo en su fe, aumentando su fe, donde puede servir al Señor. Oh Señor, te ruego, Señor, por esta iglesia también, Señor. Te pido, Señor, que si hay alguien que todavía no ha confiado en ti, que usted, Señor, pueda convencerle. Que reconozca que es pecador, que reconozca que necesita un Salvador, que reconozca que el único Salvador que Dios Padre envió fue Jesucristo, y que Él volverá, y volverá por su iglesia. Y no nomás eso, sino que después también volverá con nosotros, con los salvos, a la tierra, y vendrá en su segunda venida. Oh Señor, guárdanos, Padre, ayúdanos, Señor, en Cristo Jesús. Te lo pido y te lo ruego, Señor. Amén y amén.